Bueno, buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es diarrea aguda, pero le vamos a dar un enfoque no meramente descriptivo de los diferentes tipos de diarrea aguda, sino que lo vamos a focalizar en cómo manejarnos como médico de guardia, como médico de primera atención en el consultorio, con una diarrea aguda, cómo priorizar lo importante de lo que no es, o sea, el aspecto práctico del manejo de la diarrea aguda. El primer punto que presenta una controversia es la definición. Hay distintos tipos de definiciones que hablan de más peso del habitual, más líquido del habitual. En realidad no podemos nosotros pesar o medir o determinar la cantidad de agua que tiene la materia fecal. Por lo tanto, me pareció una muy buena definición práctica la definición de diarrea a más de dos deposiciones, anormalmente blandas en todo individuo que tiene más de un año de edad. En general, por supuesto, se observa un aumento del peso habitual, que es más de 200 gramos, que es el peso habitual, y un aumento de la frecuencia de las deposiciones, más de 2. La diarrea puede ser aguda, subaguda o crónica, y la de reciente comienzo agudo generalmente empieza de manera abrupta, no es lenta, sino que empieza de golpe. Mientras que definimos de manera total y absolutamente arbitraria como diarrea crónica cuando dura más de 4 semanas. Y la diarrea crónica puede tener un comienzo agudo o un comienzo insidioso, es decir, no necesariamente la diarrea crónica tiene un comienzo lento. Dijimos que hay un aumento de la excreción fecal de agua, que es la consecuencia de una alteración en los mecanismos fisiológicos que intervienen en el intercambio entre la luz intestinal y el medio interno. Y arbitrariamente decimos que es aguda cuando tiene menos de 2 semanas de evolución, crónica cuando tiene más de 4 semanas y persistente cuando es entre 2 y 4 semanas. Pero reitero, esta es una mera clasificación arbitraria que no necesariamente explica todos los cuadros. Lo concreto es que el tubo digestivo secreta alrededor de 1500 mililitros de saliva, 2 litros los ingiere, 2 litros y medio los secreta el estómago, 500 con la bilis, 1500 el páncreas y 1000 mililitros, o sea, 1 litro el intestino. Fíjense si se altera el equilibrio en la reabsorción, la gran cantidad de líquido que se vuelca diariamente al interior del tubo digestivo. Y en realidad, la fisiopatología de la diarrea no está totalmente explicada, incluso a veces no queda claro si es un aumento de secreción solamente aislado, un déficit de absorción o una mezcla de ambos mecanismos. La materia fecal normal pesa entre 100 y 200 gramos diarios. Hay mecanismos de diarrea que en realidad tienen, salvo contadas excepciones, poca utilidad práctica, porque raramente la diarrea se presenta con un mecanismo aislado y puntual, sino que a veces es multifactorial. Pero hablamos de diarrea osmótica, secretora, por aumento de la motilidad o exudativa. Sabemos que la osmolalidad dentro de la luz intestinal tiene que ser exactamente igual a la osmolalidad del medio interno, que es 290 miliosmoles. Y la materia fecal que sale por el ano mantiene los 290 miliosmoles. La mitad son iones positivos, la mitad iones negativos. Y en la materia fecal normal, el sodio y el potasio explican la casi totalidad de los iones positivos. Por lo tanto, el sodio y el potasio por 2 es de aproximadamente 290 miliosmoles, que es la osmolalidad de la materia fecal.
cuando la diarrea es osmótica es porque hay una presencia dentro de la luz intestinal de muchos solutos que no se pueden absorber. Esto hace que chupen agua hacia el intestino para equilibrar y llegar a los 290 miliosmoles. Y las diarreas osmóticamente, que se producen por mecanismo osmótico, generalmente cesan con el ayuno. No siempre, pero casi siempre. ¿Qué ejemplos tenemos de diarrea osmótica pura? Cuando hay una malabsorción de hidratos de carbono o un déficit de disacaridasas, estas disacáridos llegan a la luz intestinal y al no ser absorbidos, más adelante se degradan, aumentan la molalidad y toman líquido del medio interno, produciendo un aumento en el volumen de materia fecal. Ciertos fármacos como la lactulosa tienen un efecto de laxante osmótico por el mecanismo que acabamos de explicar. Lo mismo el magnesio, que está en muchos antiácidos y en algunos laxantes. Cuando se usan como antiácido, la diarrea es un límite que indica que la dosis es excesiva para ese individuo y hay que bajarla. Y también hay laxantes con aniones que se absorben mal, como el fosfato o el citrato de sodio. Son ejemplos aislados de un mecanismo diarreico que suele ser más complejo, como dije antes. En cambio, la diarrea secretora es porque se produce un efecto secretor neto. No sabemos si porque es mucho aumento o puro aumento de la secreción o se combina con una mezcla de aumento de la secreción y disminución de la absorción. De cualquier manera, al ser secretora tiene heces que son acuosas, voluminosas, generalmente más de 1 litro día, y como la secreción es la habitual del tubo digestivo, el sodio y el potasio por 2 equivalen a la osmolalidad fecal, mientras que en la osmótica el sodio y el potasio por 2 tienen una mucho menor cantidad, se encuentra una cifra mucho menor que la osmolalidad fecal, por lo menos en 50 puntos. Estas diarreas suelen persistir con el ayuno, suelen no tener moco, no tener pus y no tener sangre. Las causas puras de diarrea secretora es infección por organismos enterotoxigénicos, cuando usan laxantes, como definimos antes, como el SEN, bisacodilo, cáscara sagrada, la mala absorción de ácidos biliares, que cuando llegan al colon producen una hipersecreción de agua a nivel del colon, tumores raros como el bipoma, el Zollinger-Ellison, y en la literatura figura el adenoma velloso rectal. En lo personal jamás vi una diarrea por adenoma velloso. Las causas de la diarrea aguda son múltiples. Pueden ser infecciosas, en la diarrea aguda fundamentalmente los virus y bacterias, o las toxinas producidas por las bacterias, y en mucho menor medida hongos y parásitos que suelen asociarse a diarrea crónica. La intoxicación alimentaria, en donde ingerimos una bacteria o una toxina, que sería una causa infecciosa, pero se separa o se clasifica diferente porque en general se produce en una comida que afecta a un número importante de personas. La pregunta es por qué en una comida se enferman algunos muchos, otros poco y otros nada. Por dos motivos. En primer lugar, porque la resistencia a un inóculo determinado de bacterias varía según los individuos. Los más resistentes no se enferman, los menos resistentes sí. Y en segundo lugar, porque cuando hay una comida contaminada, no se contamina toda la cantidad de comida al mismo tiempo. Tiene focos de contaminación que en círculos concéntricos cada vez más grandes va disminuyendo la cantidad de bacterias o de toxinas hasta encontrar trozos de comida que no están contaminados. Entonces el que come del foco se enferma mucho, el que come de la periferia de la contaminación se enferma poco y el que come de la zona no contaminada no se enferma nada. Los fármacos, nunca olvidarse de interrogar qué fármacos está tomando el individuo porque son en muchos casos causa de diarrea.
en algunos casos de manera frecuente, en otros de manera ocasional, pero todo prospecto que ustedes lean va a decir que puede ocasionar diarrea. La enfermedad inflamatoria intestinal es otra causa, cronicolitis ulcerosa. El bolo fecal, no se olviden nunca que el bolo fecal en individuos añosos que están en cama es muy frecuente, sobre todo en los postoperatorios o en individuos postrados, y es una diarrea que se cura con enemas de Murphy o con laxantes, o sea, no se cura con medicamentos constipantes, sino al revés. Y el diagnóstico es muy simple. Le colocamos un dedo en la cola, hacemos un tacto rectal, tocamos el bolo y si lo empujamos hacia arriba, la materia fecal que está líquida pasa por los costados y provocamos un episodio diarreico. Es una diarrea que se diagnostica con el dedo y que se trata con laxantes. Después hay otras causas más raras como intoxicación por metales pesados, la colitis isquémica, pensar siempre en colitis isquémica en un individuo añoso con diarrea y dolor abdominal, la mala absorción y ciertas alteraciones motoras. Tenemos 6 elementos para el diagnóstico de una diarrea aguda: la anamnesis, el fecalograma, el coprocultivo, el parasitológico, los hemocultivos y la rectoscopía con biopsia rectal. Vamos a ver un poquito uno por uno. En la anamnesis hay muchas cosas que podemos preguntar. Si tiene fiebre y tenesmo, porque habla de una enteroinvasiva. Si hay sangre, porque nos habla de una diarrea enteroinvasiva, de una atipía o de una enfermedad inflamatoria intestinal. La ingesta de pescado, sobre todo de pescado crudo, porque se asocia a determinadas etiologías bacterianas. El uso de antibióticos, que en el 90 y pico % de los casos está asociada a una disbacteriosis, sobre todo cuando la diarrea se prolonga en el tiempo, y en un porcentaje pequeño de casos al desarrollo de una colitis pseudomembranosa que tiene un diagnóstico y un tratamiento específico. La pérdida de peso, porque se asocia a otras patologías ya de mayor importancia o organicidad. Los viajes previos, porque entramos en contacto con flora exótica, que no es la que conocemos en nuestro medio habitual de trabajo. Los brotes epidémicos, porque nos permiten orientarnos acerca de una presunta etiología. Los hábitos sexuales, sobre todo la promiscuidad, que explica a veces infecciones de varios parásitos o bacterias de manera simultánea. Acá no seguimos la regla de una sola causa. El dolor abdominal, porque conlleva importancia en cuanto a la etiología y al pronóstico, y desde ya todo inmunodeprimido, por cualquiera que sea la causa, también se infecta con determinado tipo de gérmenes más frecuentes que el que no es inmunodeprimido. Acá, sin entrar a recorrer toda la lista, nos orientamos en una diarrea interoinvasiva cuando tiene polimorfonucleares en cantidad y una diarrea de tipo acuosa, viral o de determinadas bacterias más inocuas si no hay exceso de leucocitos en la materia fecal por observación directa. El coprocultivo. Si la diarrea es bacteriana, el 50% tiene coprocultivo positivo y el 50% negativo aun cuando sea bacteriana. Dicho en otras palabras, el coprocultivo es útil si es útil si el coprocultivo es positivo, pero si es negativo, orienta pero no descarta origen bacteriano. Y en términos generales, en todos los laboratorios, si pedimos solamente coprocultivo, nos va a venir informado para Salmonella, Shigella y Escherichia coli enteropatógena. Si sospechamos otros gérmenes, hay que pedir específicamente coprocultivo para tal germen. Y el otro problema es que demora más de 3 días habitualmente, con lo cual las conductas que podemos cambiar son muy posteriores al inicio de la consulta y a veces nos tenemos que manejar empíricamente por una sospecha clínica sin tener la corroboración del coprocultivo.
El parasitológico de materia fecal es el test más subjetivo de todos y depende de que la persona que le informa esté entrenada y reciba por lo menos una cantidad significativa de muestras por semana para mantener su ojo entrenado. Las pruebas objetivas no han desarrollado en la práctica clínica. Conclusión, el parasitológico tiene peso según quien lo informa. Es fundamental. Los hemocultivos son útiles cuando hay un indicio clínico de que el paciente tiene bacteriemia y nos orienta hacia patologías específicas como la salmonelosis, pero se piden solo en los casos de sospecha de bacteriemia, sospecha clínica. La rectoscopía y biopsia ayudan, pero la colitis ulcerosa que de reciente comienzo y una diarrea interoinvasiva tienen imágenes que son parecidas. No así cuando el paciente es un paciente con enfermedad inflamatoria ya conocida previamente. Acá tenemos una imagen de una colitis ulcerosa con la mucosa edematosa, friable, con fibrina. Y ustedes ven esta imagen y podría ser una colitis bacteriana o una colitis ulcerosa de reciente comienzo, indistinguible de esta otra. La primera era bacteriana, esta es una colitis ulcerosa, pero la duda sigue existiendo, podemos aseverar lesión, pero a veces no decir qué es. Y esta es una colitis pseudomembranosa, las manchas blanquecinas son las pseudomembranas que se asocian a una diarrea por antibióticos por Clostridium difficile. En el colon normal, las glándulas son paralelas y si hay una diarrea vemos un infiltrado de linfocitos, pero no se pierde en la diarrea aguda, en el 98% de los casos, el paralelismo. Mientras que en la colitis ulcerosa hay un infiltrado, hay hemorragia y las glándulas se distorsionan porque aunque recién debuta, en general lleva meses por lo menos de evolución hasta que se manifiesta. O sea, en la inflamatoria intestinal hay una distorsión arquitectural con pérdida de paralelismo. Pero ojo, no es patognomónico porque el 2% de las diarreas agudas bacterianas también tienen pérdida de paralelismo. Y esto que ven aquí es el tejido abajo a la derecha del colon todo lastimado, distorsionado, esfacelado y una gran pseudomembrana arriba de la superficie. ¿Qué hacemos con el paciente? Lo primero es dónde lo ponemos al paciente. Si el paciente no tiene deshidratación, si está deshidratado, si además está chocado o si tiene una diarrea con sangre. Si el paciente no está deshidratado, es fácil. Hacemos un tratamiento ambulatorio, no se interna, se le da una dieta líquida, agua, té caldo, alguna bebida energizante como Gatorade o las sales de rehidratación oral de la OMS. Las sales restituyen el medio interno muy eficientemente, las bebidas energizantes son mejores que el agua, pero no llegan al nivel de las sales de rehidratación oral. Pero la dieta líquida le da bienestar al paciente, aunque en teoría no habría contraindicación para que comiera, pero puede no afectar la evolución el comer de la diarrea, pero aumenta la incomodidad del paciente. Por eso es mejor que haga dieta líquida. El té con azúcar, el caldo salado y, repito, bebidas energizantes o sales de rehidratación oral de la OMS, que es como tomar agua de mar, es bastante duro tolerarlas. La crema de bismuto se usa para acortar levemente, tiene una utilidad muy relativa el tiempo de la diarrea. Se usa una cucharada sopera cada 4 horas y es de color rosa, pero sale de color negra por el bismuto. Entonces hay que avisarle siempre al paciente que puede hacer la materia fecal de color negro porque si no se asusta mucho. Los antiespasmódicos
son útiles para disminuir el espasmo, pero aumentan el tiempo por parálisis intestinal en que se elimina el contenido. Entonces, mejoramos el dolor, pero prolongamos el tiempo de la diarrea. Los gastroquinéticos son útiles para las náuseas y vómitos, pero aumentan la motilidad intestinal. Y los antidiarreicos, como la loperamida, son muy útiles para tomar puntualmente cuando tenemos, por ejemplo, que dar una conferencia y tenemos diarrea, o ir a hacer un trámite y frenamos temporariamente las deposiciones, pero también el mismo efecto que prolongamos el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usar el sentido común. Si hay mucho dolor, usar antiespasmódicos. Si no lo hay, tratar de no usarlo. Si hay muchas náuseas y vómitos, usar gastroquinéticos. Si no es tan importante, no usarla, igual que los antidiarreicos. Y en general, estos pacientes en 24 o 48 horas se comienza una realimentación con elementos simples, no irritantes, como manzana, queso blando, arroz, polenta, banana, pero esto es, por supuesto, una recomendación totalmente empírica porque nadie conoce realmente cuál es la mejor dieta. Cuando un paciente con diarrea aguda se interna, es cuestión de sentido común. Deshidratado, con o sin shock, si es un anciano, si está debilitado, si tiene una enfermedad grave como inmunodepresión o cardiopulmonar crónico, si sospechamos una bacteriemia o una salmonelosis con otros focos de acción de la salmonela. Esto es muy claro y no admite demasiado análisis. Si el paciente está deshidratado, hay que considerar internarlo según el grado de deshidratación y las condiciones generales del paciente. También hay que tener en cuenta en dónde estamos atendiendo y qué disponibilidad de camas tenemos, porque eso a veces en los casos borderline nos va a orientar en la mejor decisión. Pero si existen camas y el paciente está deshidratado, tratar de internarlo. Se le pueden dar las sales de rehidratación oral de la OMS, o una fórmula casera que ahora les voy a contar que las reemplaza, 100 mililitros kilo en 4 horas en sorbos pequeños, hasta que estén hidratados y no tengan sed. Y la otra opción es hacerle una rehidratación por vía endovenosa. Esta es una fórmula casera de rehidratación oral que se prepara en 1 litro de agua, 3/4 de cucharadita de sal de mesa, media cucharadita de bicarbonato, 1/4 de cucharadita de cloruro de potasio, o lo podemos reemplazar por una taza de jugo de naranja exprimido y colado, y 4 cucharadas soperas de azúcar de mesa o 2 cucharadas soperas de glucosa. Todo eso disuelto en 1 litro de agua hervida y enfriada. Y le aclaro lo de enfriada porque la gente que por ahí no tiene un muy buen nivel sociocultural, no es raro que entienda de agua hervida agua hirviendo. Entonces, aclarar, hervida por favor y enfriada cuando se trabaja en determinados sectores sociales. Y la diarrea aguda con deshidratación y shock es típica del cólera. Acá el paciente se interna inmediatamente en una cama para coléricos, que es un catre con un agujero en el medio que permite recolectar todo lo que el individuo con un balde abajo del catre va eliminando mientras está internado. Se le coloca un Avocat grueso y se rehidrata no con solución fisiológica, sino con Ringer lactato que tiene bases para impedir que el paciente entre en acidosis, y se le da 100 mililitros por kilo de peso en 3 horas, 50 mililitros en la primera hora y 25 en la hora 2 y en la hora 3, y con esto reconstituimos en teoría lo que perdió hasta que entró a la internación. A partir de la 4ª hora se empieza a reponer lo que perdió desde que entró a internarse hasta el momento ese, hasta esa 4ª hora. 2 palabras con la diarrea del viajero. La sufren 300 millones de personas por año. Generalmente son bacterias enteropatógenas con las que el individuo no está en contacto previo. Es mucho más frecuente viajar a áreas tropicales y
Por ejemplo, en los congresos médicos realizados en áreas tropicales está establecido que el 30% de los asistentes de otros países se enferman con diarrea del viajero. La causa más común es la comida y en menor medida el agua contaminada. Es muy importante que como medida de prevención no se tomen bebidas que no sean destapadas delante nuestro, no se use hielo porque habitualmente el hielo no se hace con agua mineral salvo en determinados lugares, sino que se hace con agua de la canilla y tratar de no comer comidas crudas. Esto disminuye francamente la posibilidad de desarrollo de la diarrea del viajero. Acá tiene una lista importante de las presuntas o las posibles etiologías de la diarrea del viajero, que las pueden ver en detalle ustedes tranquilamente. Cuando el individuo viene de un país desarrollado y va a un país en vías de desarrollo, es más frecuente la diarrea. Si no hay antecedentes de viajes previos en los últimos 6 a 12 meses, si se realiza turismo de aventura y cuando no cuidamos, como dijimos antes, lo que comemos y bebemos. Lo mismo si hay una disminución de la acidez gástrica, ya sea por la edad o por ingesta de fármacos que disminuyan la acidez, inmunodeprimidos, niños pequeños o ancianos son factores agravantes. Se puede hacer profilaxis, pero esta tiene sentido si uno va, por ejemplo, 3 días a un congreso médico y se vuelve. El que mejor anda es la norfloxacina o la ciprofloxacina, es el más eficiente de todos y el que tiene mejores resultados, aunque uno es 100% de protección total. Hemos tratado de dar un panorama de cómo es el enfoque o el manejo de la diarrea. Ustedes por su cuenta tendrán que leer en la literatura cuáles son las diarreas específicas, qué características tiene cada uno, pero esto en general no está en los libros, que es cómo manejarlo. Y me despido de ustedes con una frase de Hipócrates, uno de los pioneros, de los maestros de la medicina actual, cuando dice que el arte es largo, la experiencia es difícil y la vida es breve para lograrlo. El médico debe curar alguna vez, ayudar cuando pueda, consolar siempre. Buenos días, muchas gracias a todos.